Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy tengo el gusto de recibir al padre Josué Pérez, que es rector del Seminario San Pablo Apóstol de acá de Maturín. Y bueno, y traemos al padre Josué para que nos hable un poco de, primero, el sentir de la diócesis de Maturín sobre lo que ha sido pues el retorno a la casa del Padre, como se ha llamado la partida del Papa Francisco, por supuesto, el sumo pontífice, el pastor de la Iglesia Católica, y la incidencia de esta gran noticia que obviamente ayer movió a la Iglesia Universal y a los corazones del mundo. ¿No es así, padre? Bienvenido a La Verdad Radio TV. Muchas gracias, Estrella, por la invitación, y a todos ustedes un saludo, a los que nos ven y nos escuchan. Bueno, aquí nos hemos reunido muchas veces en momentos de muchísima alegría, y bueno, también nos toca reunirnos en momentos de tristeza, ¿no? Porque la partida del Santo Padre Francisco, pues a todos nos entristece, especialmente a los católicos en el mundo, y a los no católicos también, porque hay papas en la historia que han tenido una influencia y una cercanía a muchos, a todos, como solía decir el Papa Francisco, a todos. La Iglesia es para todos. Y así que son muchos los que hoy le lloran. Nuestra diócesis, pues, todos los que ya sabemos de cómo han sucedido las cosas, aunque sabíamos que el Papa estaba muy enfermo, lo vimos por última vez el domingo, dando la bendición Urbi et Orbi, y nos encontramos con la sorpresa del lunes muy temprano. El cardenal Camarlengo de la Iglesia anuncia su fallecimiento. Así que bueno, la Iglesia alegre por un lado porque es Pascua, estamos celebrando la resurrección. Quería significar eso, ¿no? Que es, yo creo que eso solo lo da la santidad, que el Papa Francisco muere el lunes, ya en Pascua, luego del domingo de resurrección, y o sea, yo creo que eso es algo que va a marcar mucho a la gente. Sí, yo sostengo que las coincidencias de alguna manera son el lenguaje de Dios. Dios como que trata de hablarnos de alguna manera, ¿no? Y ya desde su enfermedad, todo el movimiento que se daba frente a la plaza, San Pedro, en la iglesia, toda, se parecía mucho a aquellos días de enfermedad de Juan Pablo II. Sí. No sé si recuerdas que también en la plaza se rezaba. El Papa Juan Pablo II murió en vísperas al segundo domingo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia. Y el Papa Francisco muere el lunes de la semana Inalvis. Recordemos que esta semana para nosotros es como si fuera un solo domingo, ¿no? Es una sola solemnidad porque Cristo está vivo, ha resucitado. Y es el lunes del ángel, conocido como el lunes del ángel. Pidámosle pues al ángel de Dios que lleve su alma hasta la presencia de aquel que le llamó, que le constituyó pastor. Usted como rector del Seminario San Pablo Apóstol, ¿cuál es el mensaje en el momento en que se va a dar esta transición que para la Iglesia Católica es muy importante, sobre todo por lo que hablábamos fuera del aire, con lo que tiene que ver la continuidad de la obra del Papa Francisco, que definitivamente es trascendental? Sí. La obra de Juan Pablo II se fue construyendo a lo largo de 26, casi 27 años, pero la del Papa Francisco se construyó de una manera asombrosa en un lapso de 12 años. 12 años, sí. Es decir, que todos los cambios, todas las reformas, todo el proceso de transformación de la Iglesia a lo interno y hacia afuera marca un precedente muy importante en la vida de la Iglesia Universal. Porque el Papa que sea electo en las próximas semanas tiene el gran reto, como le ha tocado a todos, de continuar esa obra. A Benedicto XVI le tocó el gran reto de continuar la obra de Juan Pablo II, imagínate, ¿no? Sí. Dos papas tan diferentes, pero que en su fe y en su ministerio también marcaron la historia del mundo. Entonces la obra del Papa Francisco trasciende a la Iglesia, va mucho más allá. Por eso hay muchísima expectativa respecto de quién será elegido. Y de acuerdo a lo que se maneja dentro de la Iglesia, hay ya unos 12, 13 cardenales que son papables, pero entre todos ellos hay uno que a Venezuela la toca de manera muy cercana, que es el cardenal Pietro Paroli, quien fue nuncio apostólico de nuestro país
De hecho, yo tuve la oportunidad incluso alguna vez de entrevistarlo en alguna visita que hizo acá en Maturín. Era obispo Monseñor Diego Padrón. En ese momento fue cuando se dio esa visita. Y yo lo recuerdo como una persona muy cercana. Sí, el cardenal Pietro Parolin es el actual secretario de Estado y conoce muy bien a Venezuela. Estando en el seminario nos visitó, ya se, pues, como decías, ¿no?, en su tiempo de nuncio en nuestro país, y es un hombre muy cercano, además un diplomático muy reconocido, un hombre de diálogo y de confianza del Papa Francisco, quien lo eligió para suceder al cardenal Bertón, entonces secretario de Estado del Papa Benedicto XVI, en esa función tan delicada de secretario de Estado. Entonces creo que el cardenal Pietro Parolin es conocido por todos. Sin embargo, bueno, eso le toca más al Espíritu Santo, sí, ¿no?, que a los propios cardenales, no que no son más que medios humanos para cumplir la voluntad de Dios en la Iglesia, en el mundo. Estuve leyendo esta mañana que pese a que nuestros dos cardenales no tienen derecho a voto, porque son mayores de 80 años, sí fueron invitados al cónclave. Sí, bueno, parece un poco prematuro hablar de cónclave mientras aún estamos velando al Papa, sí, pero no es que sea irresistible, sino que es como un solo proceso que se da en tres partes, digámoslo de esta manera. El precónclave, que son estos días de funeral del Papa, en este caso del Papa Francisco, que ya su cuerpo está expuesto. Sí, y que es un tiempo en el que ya los cardenales deben reunirse, así lo manda la Constitución. Deben reunirse en reuniones que se llaman congregaciones, previas al cónclave, porque allí ya van preparando los últimos detalles del funeral, que ya tenemos fecha, será este próximo 26 sábado. 26 de abril va a ser sí, el funeral. A las 10 de la mañana, hora de Roma. Sí. Tienen que preparar el cónclave y, por supuesto, algunas disposiciones para el post-cónclave una vez que se haya electo el Papa, ¿no? Entonces, a esas reuniones pre-cónclave pueden participar todos los cardenales, todos son invitados, claro, inclusive aquellos mayores de 80 años que no pueden participar del cónclave estrictamente hablando. Tampoco tienen, por tanto, no tienen derecho a voto. Solo participan 135, si no me equivoco, cardenales electores, que son los únicos que pueden encerrarse allí en la Capilla Sixtina para el proceso de votación. Y de esos 35 entonces saldrá el próximo Papa que guiará a la Iglesia hasta que Dios lo permita. Cuando salga el humo blanco. Pero vamos a un momento a la pausa, pero al regreso nos va a explicar lo que es el momento cuando se ha electo el nuevo Papa, el por qué el humo blanco, el por qué el humo negro, y eso solamente pues ustedes como parte de la Iglesia lo saben. Y como conocedor de la materia, nosotros vamos a ir un momentito a la pausa y al regreso venimos con más de La Verdad Radio TV. En un sentido también homenaje al Papa Francisco. Yo creo que ha sido un Papa que, por supuesto, deja un inmenso legado para la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, y que va a ser recordado por siempre. Nosotros vamos a la pausa y regresamos en breve con mucho más de La Verdad Radio TV. Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy conversando con el padre Josué Pérez, rector del Seminario San Pablo Apóstol acá de Maturín, en este momento bien especial que estamos viviendo con el fallecimiento pues del Papa Francisco y de todo lo que se está moviendo en este momento donde se están haciendo sus exequias y donde también en Maturín la Iglesia, y de hecho así lo comentaba el padre Agustín Andarcia en una rueda de prensa que ofreció ayer junto al padre Samael Gamboa, de lo que va a hacer también la feligresía aquí en Maturín para rendir homenaje al Papa Francisco. Sí, desde ya la Iglesia Universal está orando por el alma del Santo Padre, y al mismo tiempo creo que nuestras Eucaristías en este contexto de Pascua son lo que son, acción de gracia, porque también es una oportunidad para bendecir a Dios por el regalo que nos dio durante 12 años. El Papa Francisco fue un regalo no solo para la Iglesia, sino para el mundo.
Nosotros solemos creer que el Espíritu Santo, que es el que mueve todas estas cosas realmente, es el que nos regala el Papa adecuado para los tiempos que estamos viviendo. Juan Pablo II, un grande que respondió a una situación, una realidad concreta. Benedicto, después de Juan Pablo II, ahora Francisco, que nos ha dejado tanto, su magisterio, su enseñanza y sobre todo su ejemplo. Y también su rebeldía. El Papa Francisco, de acuerdo a todo lo que, tanta información bueno, que se ha reseñado sobre su vida y sobre su obra, es que fue un permanente rebelde. Y eso ha sido bueno también para la Iglesia, porque era como que sentar un precedente que hacía falta. Sí, latinoamericano al fin. Pues estábamos acostumbrados a ver pues papas europeos y nos ha tocado ahora un papa de los nuestros, ¿no? De nuestro continente. Y yo creo que por eso es que el Papa, sobre todo hacia nosotros, con nosotros, desde el primer momento que salió al balcón, como que creó ese vínculo profundo, porque nos conocemos. Nosotros de alguna manera somos así, ¿no? Y bueno, aunque su modo de ser no gustaría a algunos, como suele pasar con los líderes religiosos y algunos otros líderes, llegó a mucha gente, con su mensaje de misericordia, eso de que la misericordia de Dios, digamos que fue su estandarte, su bandera, hablar de la misericordia. Llegó a países muy lejanos, donde habían pocos católicos. Ahí quiso ir a las periferias, no solo a las periferias geográficas como estas, sino también a las periferias existenciales. El Papa era un hombre consciente del sufrimiento de mucha gente, especialmente de los pobres. Por eso toma el nombre de Francisco, por los pobres, ¿no? La opción preferencial por los que más sufren. Fue a Lampedusa, su primer viaje apostólico, que es el lugar allí digamos que de tránsito entre los que vienen de África y quieren ir, un lugar de mucho sufrimiento. Ahí quiso, digamos que inaugurar apostólicamente su ministerio. Y bueno, un gran pastor. Estamos despidiendo a un gran pastor. Sí, yo creo que de su legado ahora es cuando se va a hablar de lo que va a ser ese legado del Papa Francisco. Hablemos y vamos a retomar un poco también la conversación que dejamos al aire en el segmento anterior, que tiene que ver con el cónclave y lo que significa ese encuentro para seleccionar pues al sucesor del Papa Francisco. Eso de la fumata cuando sale el humo blanco y cuando sale el humo negro. ¿Qué significa eso para la gente que no entiende mucho de estas cosas? Sí, la tradición creo que es un tesoro en la Iglesia. Nos ayuda a conservar, digamos que la enseñanza, el modo, el estilo de una institución que es milenaria. La Iglesia es la Iglesia de Jesús. Exacto. Que ha ido transitando a través de muchísimas culturas y tomando elementos que la enriquecen y la ayudan a predicar, a llevar el Evangelio a todas partes. Estos son signos, si se quieren, muy rudimentarios, porque vivimos en la época de la tecnología, donde muy bien la elección, su resultado pudiera salir a través de una pantalla de otra manera, aunque sí, bueno, la fumata sale por una pantalla, pero o sea, es un signo que se ha conservado. Sí, es un signo que se ha conservado y que se ha convertido en un ícono, ¿no? En la historia, y todos esperan en primer lugar la fumata, blanca o negra. La negra porque es producto de esa votación en la que no se ha elegido todavía el Papa, el nuevo Papa. Se introduce en la chimenea y con algunos químicos, eso sí, ¿no? Sí lo han dicho, que sí, es necesario. Esa fumata negra significa que aún no se ha elegido el Papa. Okay. Cuando el Papa o el candidato, el cardenal allí dentro de la Capilla Sixtina logra tener el número de votos necesarios, los 2/3 creo, los 2/3, entonces esas papeletas se hace lo mismo, ¿no? Se introducen en la chimenea de tal manera que con algunos químicos que le ayuden pueda salir el humo blanco, que significa que el Papa ha sido elegido. Digamos que ese es como que el símbolo más esperado, sí, durante los días de cónclave, porque tenemos idea de lo que pueda estar pasando allí dentro, pero al mismo tiempo, como no estamos allí, pues solamente esperamos que ese signo nos hable. Sí, que se tomó, y que saber también que se tomó
la mejor decisión. Así es, así es. Por eso la Iglesia desde ya pide muchísimo que se ore, en primer lugar, por el alma del Santo Padre. Por supuesto. Y en los próximos días, pues por el próximo Papa. Que lo va a suceder. Por los cardenales, para que sea el Espíritu Santo que les ilumine y puedan elegir al Papa que el momento necesita. Bueno, también entre los venezolanos tenemos mucha expectativa con lo que va a suceder con las canonizaciones que Francisco, como un hombre visionario también, dejó todo en orden. Eso me parece algo impecable. Sí, bueno, era parte también de la forma de ser de él, un hombre organizado y que dejó hasta, que también lo comentamos fuera del aire, hasta pago lo que va a ser todo su funeral a través de algún benefactor. Así es. ¿Cómo o qué va a pasar en todo caso con la canonización de el santo más joven, de Carlo Acutis, que estaba prevista para este 26 de abril? Así es. Esa es la fecha, de hecho, que se seleccionó para el funeral del Papa Francisco, pero obviamente todo va a ser pospuesto. Igual sucederá con la canonización de el doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, la madre Carmen de Venezuela. ¿Qué va a pasar? ¿Eso va a ser este año, el año que viene? ¿Cómo va a ser esto? Hasta ahora oficialmente se ha suspendido la canonización de Carlo Acutis, que ya estaba prevista, tenía fecha, por razones lógicas, ¿no? Todos Claro. Estos días eran días de exequia, el funeral del Papa, luego los días de cónclave, después de la elección, el inicio del ministerio petrino del nuevo Santo Padre, y eso requiere, bueno, imagínate, una logística pues, universal, ¿no? Para todos. Lo más probable es que una vez que se elija al nuevo Santo Padre, se confirme una nueva fecha para la canonización de Carlo Acutis y también la de nuestros queridos santos venezolanos José Gregorio Hernández y Madre Carmen, que hasta ahora no se tiene fecha, pero lo más probable es que sea este año. El cardenal y algunos sacerdotes que forman parte de la comisión que ha promovido la beatificación y canonización de estos dos fieles, han dicho que lo más probable es que sea este año. Y estamos a tiempo, porque claro, apenas estamos casi que a mitad de año. Entonces creo que antes de diciembre el nuevo Papa pueda canonizar a estos santos de los que ya tenemos testimonios de su vida virtuosa. Sí. Por cierto, y en un trabajo que hizo nuestra compañera Lisbeth Martínez, que está publicado hoy en nuestro portal laverdaddemonagas.com, ella estuvo consultándole a la feligresía monaguense qué es lo más significativo que deja también para Venezuela el Papa Francisco, y muchos reseñaron y le agradecieron la canonización, sobre todo del doctor José Gregorio Hernández. Así es, que el Papa Francisco conocía muy de cerca a José Gregorio Hernández, también por su cercanía hacia algunos pastores en Venezuela. El Papa se conocía la realidad del país, y como la fama de José Gregorio Hernández se extendía por todas partes, al punto que pues, se desestimó el último milagro que se tenía, que era requisito, y se consideró la fama extendida y permanente en el tiempo de santidad de José Gregorio, ¿no? Y esto lo decide el Papa. Algo parecido hizo con Juan 23. Ajá. Se necesitaba un milagro, pero no aparecía el milagro, o aparecía y no cumplía con los requisitos. El Papa dijo, el milagro del Papa Juan 23 fue el Concilio Vaticano II. Sí. La gran asamblea de renovación de toda la Iglesia. Y así se pudo canonizar este Santo Papa. Y lo mismo ha pasado con José Gregorio. Entonces, he visto por las redes, sabes que la inteligencia artificial es muy curiosa, y imágenes muy hermosas del Papa Francisco y José Gregorio Hernández en el cielo. Sí. Es que es una realidad, es una realidad en la que nosotros creemos. No está lejos de lo que nosotros creemos. Porque ¿qué creemos los cristianos? Que aquellos que han terminado su vida en este mundo, pues inmediatamente van a Dios. ¿Qué pasa después? Eso no nos toca a nosotros definirlo. Eso le toca al Señor, pero lo que todos esperamos es encontrarnos con Él. Es así. Y con aquellos que vivieron santamente. Es así. Bueno, padre, de verdad que ha sido una conversación
para el recuerdo de nuestra audiencia, para preservar también lo que va a ser desde ya el legado del Papa Francisco, su repercusión, no solo en la Iglesia Católica, sino en la Iglesia Universal y en la gente de todo el mundo, porque si algo tuvo el Papa Francisco fue el tema de la inclusión. Y es una yo creo que de las principales obras que es necesario se le dé una continuidad, y bueno, para eso estará el Papa que lo suceda de ahora en adelante, después que se dé pues este proceso de cónclave en el Vaticano. Así es. Por último, quiero, Padre Josué, primero darle las gracias como siempre por acompañarme en un día tan importante como el de hoy, o sea, cuando estamos también celebrando la vida del Papa Francisco, porque como usted muy bien lo decía, es un regalo. Y quisiera saber, ya para concluir, cuál es el mensaje, sobre todo para usted, en lo personal, que le deja el Papa Francisco. Mira, yo inicié de rector justamente tomándole la mano. Tuve esa gracia, ¿no? Esa gracia que solo Dios me ha podido dar. Y eso marcó mucho porque asumía una responsabilidad muy delicada, que es la de la formación de los futuros pastores. Y la referencia empezó, además de Jesucristo, por supuesto, la referencia empezó siendo Él, un pastor cercano, un pastor que predicó la misericordia, un pastor que supo escuchar. Casi siempre nos invitaba a los sacerdotes a la pastoral del oído, ¿no? A la pastoral del oído, a escuchar a los fieles, a no condenar, más bien a misericordiar, como decía él, a primerearse en las cosas, esos términos que utilizaba el Papa. Y sobre todo, ya lo conversábamos, ¿no? me enseñó que al final de nuestra vida nosotros tenemos que aprender a despojarnos de tantas cosas que son quizás necesarias, pero al final pues ya no, como que no corresponden mucho, ¿no? Despojarse. Y precisamente eso hizo Cristo. Se despojó incluso de su propia vida para entregarla, morir y resucitar por nosotros. Recordemos que estamos en Pascua. Y creo que ese es el mensaje que me deja el Papa. Bien, muchísimas gracias al Padre Josué Pérez, rector del Seminario San Pablo Apóstol, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos, el próximo viernes 2 de mayo a las 5 de la tarde será la misa funeral diocesana en la Catedral de Maturín. Viernes 2 de mayo a las 5 de la tarde. Y todos debemos ir, de verdad. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Estrella, muchas gracias. Bien, amigas y amigos, hasta acá nuestro programa por el día de hoy. Como siempre, la invitación es para mañana, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Será hasta entonces.